Amén. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Es un privilegio poder estar acá, queridos hermanos. Un privilegio para mí poder explicar la gloriosa palabra de Dios, y es un privilegio para cada uno de nosotros escucharla. Vamos a empezar leyendo los versículos que nos tocan el día de hoy. Por favor, quisiera asegurarme que todos estemos en Oseas 5 del 1 al 7. ¿Sí? Perfecto, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Oigan esto, sacerdotes, estén atentos, casa de Israel, escuchen, casa del rey, porque para ustedes es el juicio. Pues han sido lazo en Mizpa y red tendida en el monte Tabor. Los rebeldes se han ahondado en la perversión, pero yo los castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no se me oculta, porque ahora te has prostituido, Efraín, se ha contaminado Israel. No les permiten sus obras volver a Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Versículo 5. Además, el orgullo de Israel testifica contra él. E Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Irán con su rebaño y sus ganados en busca del Señor, pero no lo encontrarán. Él se ha retirado de ellos. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este precioso día, Señor. Y es precioso porque cada momento, Señor, nos revelas que tus misericordias se extienden hacia nosotros. Oh Padre Santo, tú nos conoces tan perfectamente. Tú conoces lo mejor y más aún lo peor de nosotros, Señor. Y nos extiendes aún tu misericordia. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por poder escuchar tu palabra. Te pido, Señor, el día de hoy que obres a través de tu palabra, que obres en los corazones de mis hermanos y hermanas, que obres en corazones que de pronto vienen mucho tiempo y tal vez nunca te han conocido. Padre Santo, te pido, Señor, aún que me des claridad al expresar tu gloriosa palabra. Bendice este tiempo, Señor, y habla con poder en el corazón de mis hermanos y hermanas. Habla a tu pueblo, Señor. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, queridos hermanos. Como ustedes están viendo en la pantalla, el título de la de la prédica del día de hoy es No encontrando a Dios. Y quisiera, por favor, que rápida y brevemente vayamos a Mateo 7, 21. Mateo 7, 21, si me pueden acompañar, por favor. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Amén, ayúdenme, por favor, con vuestro amén cuando yo lo encuentren. Amén. Amén. La palabra del Señor en Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y versículo 23, entonces les declararé, es obviamente Jesús hablando: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Yo quería empezar con este versículo, queridos hermanos, porque quería iniciar con una verdad triste, con una verdad dolorosa, y la verdad es que hay muchas personas que están muriendo cada día, día tras día, mes tras mes, año tras año, pero la tristeza no es en que las personas estén muriendo, la tristeza es que hay muchísimas personas que están muriendo y piensan que han conocido a Dios, cuando jamás lo han conocido. Esa desgracia, hermanos, está ocurriendo nuevamente día a día. Personas que están muriendo, personas que han ido a la iglesia, que han participado en las actividades, que estaban ahí, pero que jamás conocieron al Señor. Y es una desgracia inmensa porque ya no hay vuelta atrás. Es una desgracia inmensa porque el mismo Señor Jesucristo les dirá: jamás los conocí. Jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Y el día de hoy, queridos hermanos, en los versículos del día de hoy,
vamos a ver algo de eso. Vamos a ver personas que pensaban que creían en Dios, estaban felices porque querían, entre comillas, honrar a Dios, pero estaban muy lejos de esa realidad. Y estaba meditando un poco, hermanos, que estos versículos, que este libro es muy propicio para el tiempo que estamos viviendo como iglesia ahora. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos libros de la Biblia que se escriben a personas que están en medio de la persecución. Primera de Pedro, segunda de Pedro, Hebreos, primera de Juan, por ejemplo, son cartas cuyos receptores son personas que están viviendo periodos de persecución. Los están matando por su fe. Están muriendo por creer en Jesucristo. Los están matando. Y estas cartas son para darles ánimos en medio de eso. Sin embargo, yo lo que estaba pensando es cómo estamos nosotros actualmente. ¿Cuál es la condición de nuestra iglesia actualmente? ¿Estamos en un tiempo de persecución? No estamos en un tiempo de persecución. Y cuando Oseas estaba hablando a esas personas, exactamente no estaban en tiempos de persecución. Le estaban pasando bien nuevamente. Pero Oseas una y otra vez les habla de parte de Dios que ese bienestar aparente no estaba bien en absoluto. Y yo quiero, queridos hermanos, que el día de hoy, con la palabra de Dios, lleguemos a ese punto. Porque me temo que muchos de nosotros estamos en una comodidad mortal. Estamos en una comodidad mortal. Venimos a la iglesia, participamos de la iglesia, sabemos las enseñanzas de la iglesia, compartimos versículos profundos, pero en medio de todo eso estamos súper cómodos. Y lo peor aún, en medio de todo eso, estamos viviendo una vida completamente pecaminosa. Ese fue el problema con el pueblo de Israel. Ellos eran orgullosos porque eran el pueblo de Dios. Ellos estaban felices porque todo iba tranquilo. Pero finalmente Dios les iba a decir que ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar. Y esa iba a ser la desgracia para ese pueblo. Entonces, hermanos, vamos a empezar exponiendo la palabra de Dios en Oseas 5, del 1 al 7. Vamos a empezar con el versículo número 1. Dice así la palabra del Señor: oigan esto, sacerdotes, estén atentos, casa de Israel, escuchen la casa del rey, porque para ustedes es el juicio, pues han sido lazo en Mizpa y red tendida en el monte Tabor. Lo primero que dice la palabra de Dios en este momento es que para ustedes es el juicio. Y según el versículo número 1, el juicio es para ¿quiénes? Para los sacerdotes, para la casa de Israel y para la casa del rey. Es decir, para todos. La palabra de Dios aquí se quiere asegurar que hay un juicio para todos. Ahora, las personas que hemos estado involucrados de una u otra manera en un juicio no son buenas noticias. No son buenas noticias. Y es lo que pasaba con ellos. Les estaba diciendo que estaban en juicio con Dios todos. No solamente los sacerdotes, también el rey. No solamente los sacerdotes, el rey, también todo el pueblo. ¿Por qué es importante acá que la palabra de Dios disgregue para quién es el juicio? Porque el pueblo ahí en ese momento tenía la tendencia de no darse por aludido. Y yo creo que es una tendencia que hasta el día de hoy la tenemos todavía. No darse por aludido, no sentirse aludido. No sé si me dejo entender con eso. Estoy exponiendo un pecado y tú lo entiendes bien. Por ejemplo, estoy hablando en contra del orgullo, que el orgullo significa tomar la posición de Dios, etc. Tú lo entiendes intelectualmente. Tú entiendes que eso es un pecado, pero vas a hacer todo lo posible, tu corazón va a usar todos los mecanismos posibles para no aplicar esa acusación a ti. Entonces la palabra de Dios aquí en el versículo 1 está asegurándose de que la acusación es para todos. Para el rey, para los gobernantes, porque muchas veces los reyes y los gobernantes inconscientemente piensan que por el estatus que tienen, de algún modo están exentos del juicio de Dios, lo cual desde luego no es así. Pero tú sabes, ¿no? Una vez que una persona esté en el poder, normalmente el poder, ¿qué hace con la persona? Lo corrompe, lo marea, y nosotros lo podemos ver cada vez que gana un político, ¿no? La diferencia entre el político cuando está en campaña, te sonríe, te habla, levanta al niñito, lo saluda, una foto. Y cuando gana, ¿han visto esa diferencia? Ese antes y después. Es impresionante, ¿no?
apenas te miran, el poder. Y ese es el tema del poder. Cuando estás en lugares altos, normalmente las personas tienden a sentirse, ¿cómo decirlo?, diosesillos, si lo puedo mencionar así. Pero bueno, el Señor dice que para ellos también es el juicio, por si acaso. Pero también quiere asegurarse y dice, atentos, casa de Israel. Quiere asegurarse también de que todo el pueblo está bajo el juicio de Dios. Y lo digo también, que así como hay el peligro de que las personas que están arriba en la cabeza piensen que van a escapar del juicio de Dios, también es para el pueblo. Porque el detalle con el pueblo es esa palabrita, pueblo, muchedumbre. Y es que las personas también tienen la tendencia de esconderse en la muchedumbre para no darse por aludidos. No sé si me dejo entender. Indirectamente, ¿cómo lo vemos? Antes, y la mayoría de las iglesias, ustedes van a ver que las personas normalmente llegan a la iglesia y se sientan donde desean, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una iglesia más bien pequeña y por el tema de orden ahora a través de los sugieres lo hacemos de otra forma. Pero en vuestra experiencia, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que han visto? Tienen todo el espacio, especialmente las personas que llegan temprano. Pueden sentarse adelante, al medio y atrás. ¿Dónde normalmente eligen las personas sentarse? Atrás. Y aún nosotros. ¿No es cierto, hermanos? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, estaba averiguando un poquito de eso, ¿no? Que quería ir un poquito más allá. Y normalmente las personas dicen que se van atrás. Bueno, no hay mucha ciencia detrás de esto, pero por un tema de comodidad, por un tema de que quieren sentir un sentido de privacidad, pero sobre todo es por un tema de comodidad, de que queremos escondernos inconscientemente entre la muchedumbre, porque estar aquí adelante es en un sentido dar la cara, ¿no? Y estar atrás como que te da un sentido de esconderte nuevamente entre la muchedumbre, y tú puedes estar ahí agazapado y darte el lujo de no darte por aludido nuevamente. Y eso es lo que pasaba con ellos. La palabra de Dios aquí en el versículo número 1 está queriendo asegurarse, señores, el juicio es para todos. No importa si estás acá arriba, no importa si eres parte del pueblo, no importa si te quieres escamotear dentro de todos, el juicio es para cada uno de ustedes, dice la palabra de Dios. Y esa es una acusación clara y directa. Pero también en el versículo número 1 dice, pues han sido lazo en Mizpa y retendida en el monte Tabor. Bueno, Mizpa y Tabor eran montes elevados y en realidad los comentaristas y los teólogos no se ponen de acuerdo en qué exactamente estaba queriendo decir con Mizpa y Tabor. No se ponen de acuerdo, pero en lo que sí coinciden todos es que ellos estaban siendo lazo en esos lugares. ¿Qué significa lazo? El sentido es que ellos estaban siendo piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. Habían personas que estaban en Israel, ¿se acuerdan dónde se tenía que adorar? Según la palabra de Dios, aunque estés en Israel, en Jerusalén, ¿correcto? Habían personas que querían ir a adorar a Jerusalén, pero algunos teólogos dicen que en los montes de Mizpa y Tabor, que eran montes altos, desde donde podías ver el resto de las personas, aprovechaban esa altura, aprovechaban los centinelas para que las personas que querían ir a Jerusalén sean impedidos de hacerlo. Y es interesante porque el pecado había llegado a cegarlos tanto que no solamente ellos no adoraban como Dios quería, sino prohibían a los demás adorar como Dios quería. Y espero que poder estar llegando al punto, porque el día de hoy pasa muy seguido. Personas que han apostatado de la fe, personas que han tergiversado de la fe, que no están conformes con estar ahí, sino que quieren imponer a otras personas ese torcido punto de vista. Pero bueno, el versículo número 1, lo principal que quisiera que nos quedemos con el versículo número 1, es que el Señor dice que hay un juicio para cada uno de nosotros. Bueno, si es que yo te digo, hay un juicio, ¿sí? Señorita Teresa, yo le notifico que hay un juicio contra usted. Lógicamente nuestra pregunta va a ser, ¿de qué se me acusa, no? Y el Señor va a mostrar aquí en los versículos que siguen
¿De qué se les acusa? Y vamos a pasar por favor al versículo número 2. Dice, los rebeldes, haciendo alusión a Israel, dice, se han ahondado en la perversión, pero yo los castigaré a todos ellos. Se han ahondado en la perversión. Palabra interesante porque dice que cuando una persona se entrega al pecado, empieza a ahondar en ese pecado. Permítanme explicarme, por favor. Dios no solamente en su palabra está diciendo que están pecando. Dios está denunciando que ese pecado ha llegado a ahondarse, a echar raíces, a profundizarse en su vida. Estaban profundamente arraigados a su iniquidad. Porque hay una diferencia enorme. Una cosa es que ellos pequen y otra cosa es que ahora ellos estaban arraigados a su pecado. Como estábamos viendo la semana anterior, prácticamente el pecado y ellos eran uña y mugre, si podía decir así. A ese punto habían llegado ellos. Y Dios indica directamente esto. Se han ahondado en su perversión. Su perversión estaba siendo profunda. Y a continuación va a exponer un poco más cómo se manifiesta esa profundidad de la perversión. Versículo número 3. El Señor dice, yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta. Yo conozco a Efraín, ¿se acuerdan? Efraín era una de las tribus más grandes de Israel del norte. Era tan grande que muchas veces en lugar de decir Israel del norte, simplemente decíamos Efraín. Pero lo cierto es que habían otras 10 tribus más, pero la tribu más grande era Efraín. Yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta, dice la palabra del Señor. Primera cosa interesante que acá dice, yo los conozco. Es interesante porque él dice, la palabra de Dios dice, yo los conozco. Ellos no habían conocido al Señor. Noten que las veces anteriores la palabra de Dios dice que ellos no conocían a Dios, que el pueblo estaba pereciendo por falta de conocimiento. Pero en medio de eso dice Dios, yo los conozco. Ellos no habían conocido al Señor, pero el Señor los había conocido a ellos. Y Dios aquí testifica que sus ojos no fueron deslumbrados con tan finos disimulos. Es como cuando tú conoces a un estafador. No sé cuántos de acá hayan conocido estafadores. ¿Han conocido estafadores, queridos hermanos, alguna vez? Sí, no es necesario que me respondan, solo quiero leer vuestros ojos. Y quiero traerles acá nuevamente, no quisiera que recuerden esos aciagos momentos. Pero miren, hay estafadores, ¿no es cierto? Ok. Imagínate que tú estás ahí tranquilo con tus amigos y ese estafador llega y quiere estafar a tus amigos. ¿Qué haces tú? Bueno, lo señalas. Y espero que hagan eso, queridos hermanos. Lo señalas. Pero, ¿a qué voy con todo esto? El pueblo en un sentido era un gran estafador, porque la base de ser estafador es que tiene que dar la apariencia de que es algo legítimo, ¿correcto? Ningún estafador viene y dice, oye, te voy a robar $1,000 y te voy a hacer voy a fingir que te voy a vender una casa. Es imposible. Un estafador siempre te muestra una apariencia de verdad. Un estafador te muestra siempre algo como si fuera algo bueno. Pero por supuesto, finalmente todo es una mentira. Y es exactamente lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Estaba pretendiendo ser una cosa, pero Dios dice algo en medio de todo eso. Porque miren, lo que hacía Israel era que aparentemente adoraban, ellos tenían sus fiestas, sus reuniones y todo. Y en medio de todo esto, miren cómo dice la palabra de Dios en el versículo 3. Yo conozco a Efraín. Yo le conozco. Es como tener al estafador, el estafador está acá, así que miren que esta oportunidad. Y tú dices, yo te conozco. Un rato ahí, yo te conozco. Punto. Y es lo que Dios está diciendo a Efraín. Yo conozco a Efraín, a la tribu de Efraín. Yo lo conozco e Israel no se me oculta. Y vuelve a la misma idea. No hay forma de que cada uno de ellos pretenda hacer algo de que no es. De pronto por afuera se veían bien, por afuera se veían esplendorosos, los tiempos estaban bonitos, pero Dios les dice algo profundo acá. Yo los conozco. Yo los conozco. Y decía yo los conozco porque recuerden que de Efraín salió Jeroboam, el Jeroboam primero. Y este rey había instituido ídolos, lugares para adorar a Dios, entre comillas, que no fueran Jerusalén.
Él instituyó los becerros de oro para ser adorados, por ejemplo. Y el pueblo no se salvaba porque ellos habían seguido esas mismas tradiciones que no eran correctas. Pasamos al versículo 4. El Señor sigue haciendo la acusación y dice, no les permiten sus obras volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Ellos no tenían ninguna disposición para presentarse delante de Dios y tener comunión con Él. En esta versión dicen que las obras de ellos no le permitían volver a su Dios. Y el sentido de esto, queridos hermanos, es que, ¿por qué tus obras no te permitirían volver a Dios? ¿Por qué? Y esto era por el mismo motivo que he explicado hace un momento. Ellos estaban tan comprometidos con su pecado, con esas obras pecaminosas, que volver a Dios era complicado porque estaban comprometidos. Pequeño ejemplo, cuando nosotros estamos en un trabajo, ¿no es cierto? Y tenemos que ir a algo importante. Bueno, me pongo un ejemplo concreto. Yo estaba en mi trabajo y recibí una llamada y me decían que mi esposa estaba a punto de dar a luz, ¿no es cierto? Y yo me tuve que ir corriendo, pero había un pequeño impedimento, mi trabajo, porque yo no me podía ir volando, y aunque era algo importante, y aunque gracias a Dios me dieron el permiso, el compromiso del trabajo no me permitía ir con total libertad. Ahora, solamente me dieron el permiso porque se trataba de algo urgente. ¿Alguno de ustedes ha intentado en su trabajo decir, jefe, me estoy antojando un cevichito y por favor, un permiso, hora y media es suficiente y vuelvo? ¿Alguno de ustedes lo ha intentado? De repente, pero espero que la mayoría no. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos un compromiso con el trabajo. No podemos ir a donde queremos ir porque tenemos un compromiso con el trabajo. Y el compromiso que tenía Israel no era con su trabajo, era con su pecado. Ahí estaba Dios. Pero según este versículo dice, sus obras no se los permiten. No se los permiten no porque se los prohibiera en un sentido, porque estaban inmensamente juntos, arraigados, como ya lo hemos explicado hace un momento. Y vamos a ver que en el versículo 5 explica el corazón, explica por qué ha ahondado tanto en su pecado este pueblo. Y en el versículo 5 dice, además, el orgullo de Israel testifica contra él. E Israel y Efraín tropiezan en iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Miren la acusación que hace Dios. El orgullo de Israel testifica contra él. No sé si algunos de ustedes han experimentado que alguien testifique en contra de ustedes. Es decir, que alguien hable mal de ustedes. ¿Les ha pasado, queridos hermanos y hermanas? Nuevamente, hoy día estoy preguntón, perdónenme por favor. ¿Han sabido de personas que hablan mal de ustedes? ¿Han conocido? ¿Sí? Veo caras de desconcierto, pero también veo caras de sí, es verdad. No es genial cuando alguien habla mal de nosotros, ¿no? No es genial. Pero según la palabra de Dios, ¿saben quién estaba testificando en contra de Israel? Israel mismo. El orgullo de Israel estaba hablando mal de él. No había necesidad de que otra persona, como diríamos acá, raje de ellos. Su orgullo estaba testificando en contra de ellos. Y entonces dice la palabra de Dios, su orgullo testifica contra él. Y noten, queridos hermanos, no importa cuán bonito hablemos, no importa cuán genial nos sintamos, finalmente nuestras acciones, nuestras obras, nuestra actitud van a testificar a favor o en contra de nosotros. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. El orgullo de Israel testifica contra él. El Señor en el versículo 5 está apuntando a un pecado en particular de Israel. Ya en las semanas anteriores hemos visto qué otros pecados estaba señalando Israel. Pero aquí en el versículo 5 señala algo en particular. Vuestro orgullo. Vuestro orgullo. Vuestro orgullo testifica contra ustedes, Israel. Y Israel y Efraín, tropiezan en su iniquidad. Y acá se nos revela algo nuevo, digamos. Dice, también Judá ha tropezado con ellos. Y noten que también ahora el mensaje, recuerden que Oseas está predicando más que todo para Israel del norte, ¿verdad? Para Efraín.
pero también está aprovechando esta reprensión para hablar de Judá. Para hablar de Judá y está diciendo, también Judá por si acaso ha tropezado con ellos. También ha tropezado con ellos. Bueno, en todos estos versículos, hermanos, hemos visto un poco de las acusaciones que da Dios. Dios está mostrando cuán hondo ha caído su pecado. Dios está diciendo que hay alguien que testifica en contra de ellos mismos. Y ese algo que testificaba en contra de ellos era su orgullo. Pero en el versículo número 6 vamos a ver la parte más dramática de todo nuestro texto. Por favor, todos acompañen el versículo número 6. Y dice lo siguiente de Israel: irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor. Y esta es la parte más dramática, queridos hermanos, pero no lo encontrarán. Él se ha retirado de ellos. ¿Y por qué digo que es la parte más dramática? Porque lo más dramático que nos puede pasar, queridos hermanos, es que al final del día no poder encontrar a Dios. No hay mayor desgracia que esa. Y para muchos de nosotros, digamos, eso no es nada, ¿no? La mayor desgracia para muchos de nosotros puede ser cualquier otra cosa. Pero la desgracia grande acá es que ellos iban a buscar al Señor y no lo iban a encontrar. Y aquí en el versículo 6 dice, Él se ha retirado de ellos. Noten aquí que en el versículo dice, irán con sus rebaños y sus ganados. Noten lo interesante acá. Normalmente el pueblo de Israel, ¿cómo se acercaba a Dios en esos tiempos? Ellos tenían que llevar un sacrificio, ¿verdad? Ellos tenían que llevar un sacrificio. La palabra de Dios no dice, ellos me buscarán con un sacrificio y no me encontrarán. Eso no dice. Y aunque está refiriéndose a los sacrificios, por si acaso, acá la palabra de Dios dice, irán con sus rebaños y sus ganados. ¿A qué quiero ir con todo esto? Dios, a pesar de que ellos iban a ir con sus ganados y rebaños, por supuesto como sacrificio, Dios no lo iba a ver como un sacrificio. Dios lo iba a ver simplemente, estos son rebaños y estos son ganados. ¿Por qué? Porque estas personas estaban adorando, estaban pretendiendo adorar a Dios solamente de forma superficial. Solamente querían cumplir las formas. No sé si me dejo entender. En el Antiguo Testamento se les había indicado que tenían que acercarse a Dios con un sacrificio, ¿no? Pero la lógica de ellos era, bueno, cumpliré, ¿no? Dejo el sacrificio y ahora estoy bien con Dios. Ellos estaban cumpliendo las formas, pero no estaban cumpliendo el fondo. Y noten que para Dios, bueno, perdónenme decirles una obviedad, no es un Dios tonto, no es un tonto. Y yo creo que muchos de nosotros pensamos que podemos engañar a Dios en el fondo de nuestros corazones. Nadie va a decir directamente y abiertamente, no, yo puedo engañar a Dios, pero nuestras acciones dicen eso. ¿Por qué? El pueblo de Israel hizo esto mismo, hermanos, y Dios los confronta diciendo, irán con sus rebaños y ganados. Ellos pensaban que estaban yendo con una ofrenda, pero Dios está diciendo aquí en su palabra, eso que ustedes me están trayendo son rebaños y son ganados. Me están buscando, pero no me van a encontrar. Y esa es la parte más triste, hermanos. Vamos al versículo número 7. Dice, acá el Señor ratifica la acusación contra el pueblo. Dice, han obrado perversamente contra el Señor porque han tenido hijos ilegítimos. Ahora los devorará la luna nueva junto a sus heredades. Si puedo resumir eso en pocas palabras, está ratificando que es un pueblo pecador y está ratificando que los va a castigar. Pero permítanme, por favor, explicarles algo pequeñito. Y dice, estamos en el versículo 7, porque han tenido hijos ilegítimos. Ahora, los hijos ilegítimos en este tiempo no se ven como antes eran los hijos ilegítimos. En el Antiguo Testamento los hijos ilegítimos eran súper mal vistos. Los hijos ilegítimos. ¿Por qué? Porque para ellos era muy importante mantener la pureza de tu descendencia. Porque el hecho de tener un hijo ilegítimo, ¿qué implicaba? Que habías engañado a tu mujer, te habías ido con otra mujer y habías caído en fornicación con ella. Los hijos ilegítimos eran tan mal vistos que, miren, en ese tiempo ellos, por ejemplo, los hijos ilegítimos no podían entrar en la asamblea del Señor. Por ejemplo, quisiera hacer una pequeña pausa. Me parece que en la versión de Reina Valera, en lugar de ilegítimos, dicen extraños, o algo así, ¿verdad? Los que son de Reina Valera, me podrían ayudar.
Extraños, ok. Se refiere a ilegítimos, por favor, no perdamos el punto. Porque de pronto ven extraños y dicen, bueno, ¿a qué se refiere extraño? ¿Han nacido con 3 ojos o qué? No, se refiere a ilegítimos, ¿sí? Y volviendo al tema, los hijos ilegítimos eran tan mal vistos por lo que representaban que no podían entrar a la asamblea de Dios, del Señor, no podían ejercer cargos públicos, hermanos, tampoco podían ejercer cargos religiosos, no tenían derecho a heredar propiedades o títulos. Así eran vistos los hijos ilegítimos allá, en ese tiempo. Y nuevamente, eso era porque para ellos era importante mantener la pureza para Dios, mantener la pureza de tu descendencia y lo que significaba tener un hijo ilegítimo nuevamente. Entonces, les manifiesto todo esto para que nosotros podamos entender el golpe que significaba en ese tiempo que Dios les diga lo siguiente: han obrado perversamente contra el Señor porque han tenido hijos ilegítimos. Y al señalar que han tenido hijos ilegítimos, está indicando, por supuesto, la vida que ellos estaban llevando, la traición que ellos estaban llevando aún a sus propias esposas. Y está ratificando, ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades, dice acá. Luna nueva, este término luna nueva se utiliza a menudo en la Biblia para marcar el inicio de un nuevo mes. Y también está asociado con ciertas festividades y sacrificios especiales, la luna nueva. Y cuando aquí la Biblia dice, los devorará la luna nueva, se está refiriendo al tiempo en los que ellos iban a ser destruidos. Algunos teólogos dicen que lo que indicaba es que iba a ser un mes, porque eso es lo que significaba en rigor luna nueva. Pero otros dicen que eso sería llegar muy lejos, decir que les está dando directamente un mes. Pero lo que sí está queriendo decir, sin lugar a dudas, es que estaba el Señor hablando del pecado y estaba diciendo que el castigo iba a venir pronto, la prontitud del castigo. Amén. Ahora, dice, serán devoradas la luna nueva junto a sus heredades. Es interesante que mencione esta palabra luna nueva también, porque, como les decía, está asociado a festividades y sacrificios especiales. Estas festividades y estos sacrificios se hacían ¿para qué? En honor a Dios, ¿sí? Pero miren la ironía de todo esto. Las mismas fiestas en las que confiaba el pueblo, porque ¿para qué hacían estas fiestas? En teoría era para aplacar la ira de Dios, ¿no es cierto? Y ya les estaba diciendo que ellos confiaban en eso e irónicamente eso iba a ser lo que iba a enfurecer más a Dios. Algo que Dios odia más que el pecado, hermanos, es el pecado junto a una reunión solemne. Yo se los leo quisiera leerles por favor Isaías 1:13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y es interesante, y esto lo dijo un teólogo, y es muy interesante porque, y lo repito, a Dios, si hay algo más que odia a Dios, además del pecado, es el pecado más una fiesta solemne. ¿A qué me refiero? A que este pueblo no solamente estaba pecando, sino que estaba con una conciencia tan tranquila que además de pecar, ellos pensaban que podían asistir a las reuniones de Dios y adorar a Dios. Las reuniones no estaban malas en sí mismas. Lo que estaba mal es que ellos pensaban que podían pecar de lo lindo y adorar a Dios de lo lindo. Y esa era una contradicción inmensa y una abominación, ante los ojos de Dios. Y esos son los versículos que nos han acompañado el día de hoy, queridos hermanos. Pero a manera de resumen quisiera decirles 2 cosas, nada más. Bueno, yo he querido mostrarles 2 cosas. En primer lugar, que Dios indica que hay un juicio para cada uno de nosotros, y eso ha quedado claro. Pero lo segundo es que aquí en estos versículos Dios apunta cuán ahondado estaba el pecado para este pueblo. ¿Y cómo eso se notaba? En que ese pueblo estaba contaminado, en que se habían contaminado entre ellos, se notaba en que había ese espíritu de prostitución y se notaba particularmente en el orgullo. Pero lo segundo triste es que ellos estaban mal en sus pecados. Y Dios dice algo interesante. Ustedes, Israel, están mal en sus pecados, han ahondado en sus pecados. ¿Y ahora qué van a hacer? Me van a buscar. Pero al buscarme no me encontrarán.
Yo he tratado de decir eso en conclusión. Y cómo eso, y bueno, todo eso, ¿qué tiene que ver con el día de hoy? Tiene que ver mucho, queridos hermanos, porque ciertamente muchos de nosotros tenemos esa actitud. Tenemos una vida fuera de la iglesia y tenemos otra vida dentro de la iglesia. No cambia mucho en realidad, no han cambiado mucho los tiempos, hermanos. Y cuando vengamos a venir a buscar a Dios, necesitamos un sacrificio perfecto. Dígame si alguno de ustedes puede traer un sacrificio perfecto. Ninguno de nosotros. Y es ahí donde entra el glorioso mensaje del Evangelio. Y el Evangelio nos dice que solamente a través del sacrificio de Cristo podemos estar bien con Dios. ¿Cómo podemos encontrar a Dios, queridos hermanos? Porque hay un gran problema. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Es un Dios puro y santo. Y eso implica que cualquier cosa que sea pecado no puede tener comunión con Él. La Biblia dice que Dios es 3 veces santo, pero por otro lado la Biblia dice que nosotros somos pecadores. ¿Sí? Ahora, yo digo que es un gran problema porque ¿cómo hacemos para que haya comunión entre esos dos? ¿Cómo hacemos? Y ahí está la respuesta, con palabras grandes y en mayúscula, Jesucristo. Jesucristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo ha hecho posible que ahora el 3 veces santo aplaque su ira y pueda haber una comunión a través de Jesucristo, a través de la obra de Jesucristo. 2 cosas, hermanos, quería indicarles el día de hoy. 1, las profundidades del pecado. En el versículo número 3 estaba diciendo la palabra del Señor: yo conozco a Efraín. Yo conozco a Efraín y a Israel, decía. Y él decía: yo conozco a ustedes y conozco vuestra prostitución espiritual. ¿Qué es una prostitución espiritual? Yo quisiera darles un par de conceptos. Adulterio espiritual. El adulterio espiritual es cualquier cosa o persona que reemplaza el lugar preeminente de Dios en tu vida. Quisiera leerles también una cita de Paul Tripp. Dice: si el adulterio es el pecado de darle a alguien el amor que he prometido a otro, entonces cada vez que le doy el gobierno de mi corazón a alguien o a algo que no sea Dios, soy un adúltero espiritual. Y otro teólogo, Wiersbe, dijo: adulterio espiritual, bueno, él lo hizo más fácil. Adulterio espiritual es estar casado con Cristo y sin embargo amar al mundo. Veamos por donde veamos, hermanos, hay algo que la palabra de Dios continuamente acusa al pueblo, y es por la prostitución espiritual. Pero lo que yo me quiero centrar en el versículo número 3, quisiera que regresemos un ratito, es que la palabra de Dios dice: yo te conozco, Efraín. Y por supuesto que esa palabra, ese término, yo te conozco, se puede aplicar a cada uno de nosotros. Así que el Señor el día de hoy te dice: yo te conozco. Yo te conozco. Ahora, esta afirmación, que el hecho que Dios diga: yo te conozco, quisiera hacerles una consulta. ¿Esta verdad te causa paz o te causa temor? Es una gran verdad. Él te conoce. Entre nosotros podemos mentirnos. Entre nosotros podemos mostrar una apariencia para bien o para mal. El problema es que Dios dice: yo te conozco. Y quisiera volver a la pregunta: ¿esta realidad te causa paz o te causa temor? Y lo cierto es que a muchas personas les causa temor. Lo triste de todo esto, hermanos, es que les causa temor no por sus pecados solamente, sino porque no quieren arrepentirse de sus pecados, hermanos, y no quieren buscar a Jesús. Quisiera leerles, por favor, o vamos, por favor, a Juan 3, 19, 20. Juan 3, 19, 20. Ese niño ha estado muy colaborador hoy día. Muy bien, niño. Por favor, si me pueden ayudar en Juan 3, 19, por favor. Dice así la palabra del Señor en Juan 3, 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz,
para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Queridos hermanos, Dios ciertamente nos conoce y ciertamente Él conoce cada uno de nuestros pecados. Y hasta el día de hoy hemos visto que continuamente ha ido señalando pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Pero el Señor nos acusa constantemente, no para causarnos daño. Su acusación, hermanos, es una santa acusación. Es una acusación que busca el arrepentimiento. Es una acusación, es como el diagnóstico de un médico que te dice, señor, señorita, su caso es grave. Eso que tiene no es un granito simple, es grave, necesita hacer cosas grandes. Y es lo que dice la palabra de Dios en este momento. Cada vez que el Señor dice yo te conozco, cada vez que el Señor apunta cada uno de nuestros pecados, no es simplemente para hacernos sentir mal, es para buscar nuestro arrepentimiento. Por favor, voy a aprovechar en leerle 2 Corintios 7:11, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Digo esto, queridos hermanos, porque muchas veces nosotros pensamos que Dios manda acusación tras acusación tras acusación, solamente para estropearnos, solamente para enrostrarnos nuestros pecados, para enrostrarnos en la cara, mira tu pecado, tú eres así y así y así. Ese no es nuestro Dios. Cada vez que Dios nos muestra nuestros pecados, cada vez que el Señor nos señala, nos muestra en qué estamos mal, no es solamente por señalar. Dios busca nuestro arrepentimiento, queridos hermanos. Y me da un poco de pena decirlo. Hermanos, porque hemos escuchado tantas veces que Dios busca nuestro arrepentimiento que lo pasamos por alto. Dios busca nuestro arrepentimiento, queridos hermanos. Dios nos señala nuestros pecados para que nos arrepintamos. Dios nos señala nuestros pecados para que nos arrepintamos. Dios nos señala nuestros pecados para que nos arrepintamos, hermanos. ¿Cuántas personas yo conozco que dicen, pastor, yo estoy pecando en tal cosa y me siento lo peor del mundo? Amén. ¿Le has pedido perdón a Dios? No, es que yo soy lo peor, no sabe. Bueno, no creo que eso venga de Dios. Porque Dios, si te demuestra, si te señala tu pecado, es para que te arrepientas. No sé si me dejo entender, queridos hermanos. Él busca nuestro arrepentimiento. Él no solamente busca que nos enrostrar nuestro pecado. Pero algo que he descubierto con mucha tristeza es que muchos de nosotros estamos cómodos con nuestra tristeza. Estamos cómodos con nuestra tristeza. Estamos cómodos golpeándonos el pecho. Soy un pecador, hice esto. Ok, ¿le has pedido perdón a Dios? Y sabes que he notado, queridos hermanos, que no quieren pedirle perdón a Dios. Que muchos no quieren acercarse a Dios. Porque la Biblia dice que el Señor da perdón en Cristo. Lo dice. Cada uno que confiese sus pecados, Jesucristo va a ser fiel y justo en perdonar. Lo dice. Pero muchos estamos cómodos, hermanos. Cómodos diciendo, sí, soy pecador, soy de lo peor. ¡Ey, qué mal! Amén, hermanos, si eso te lleva al arrepentimiento. Te lleva a los pies de Jesucristo. Te lleva a decir, Padre Santo, Dios mío, he pecado contra ti. Señor, yo quiero vivir una vida que te agrade. Señor, me frustra, a veces no puedo. Ayúdame, Señor, porque sé que este pecado te ofende. Pero un poco llegamos a ese punto, hermanos. Muchos estamos inmensamente cómodos. Cómodos. Yo quiero decirlo con la mayor solemnidad, queridos hermanos. Cómodos, diciendo, yo soy un pecador. Perdónenme, hermanos, el uso de palabra, deja esa tontería. Dios nos manda a arrepentirnos. Él te ha mostrado tu pecado. Amén. Pídele perdón. Hay perdón en Cristo y ahora vive para su gloria. Vive para su honra. El tiempo es corto, hermanos. El tiempo es corto. Y Dios dice, yo te conozco. ¿No les parece interesante, hermanos? Dios conoce lo peor de cada uno de nosotros. Y nunca nos abandona. ¿No les parece cuando menos inquietante?
Él conoce lo peor de nosotros, hermanos. Nuestras peores miserias. Él las conoce en detalle y no nos abandona. Y envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. A su unigénito, al santo, al puro, al único digno de honra y gloria, lo mandó para morir por ti, sabiendo cómo ibas a ser. Como lo dice en Isaías 57, 18, he visto sus caminos, pero los sanaré. Y esa es la promesa para cada uno de nosotros, queridos hermanos. La palabra del Señor dice que todo el que es nacido de Él vence al mundo. Todo lo que es nacido de Él vence al mundo. Y si eso es cierto, y es cierto porque lo dice en su palabra, no hay ninguna excusa, queridos hermanos, para que nosotros nos quedemos tirados en el charco de nuestro pecado. ¿Vamos a pecar? Lamentablemente sí, porque vivimos en este cuerpo pecaminoso. Es parte de... Pero vamos a buscar cada vez más a Dios. Vamos a arrepentirnos cada vez más, todo el tiempo. La vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento, queridos hermanos. No para salvación. No quiero decir que todo el tiempo estemos perdiendo para salvación. Arrepentimiento en el sentido de que vamos a ir fallando a Dios eventualmente. Dios nos va a ir mostrando las profundidades de nuestro pecado y nosotros estamos llamados a arrepentirnos. Alguna vez escuché a unas personas decir, no, es que a mí me da vergüenza, he pecado tanto y a mí me da vergüenza pedirle perdón a Dios. Me da vergüenza, yo ya peco mucho. Amén, yo te entiendo. Yo no soy un sinvergüenza. Y como lo dijo Paul Washer, no sé si eres un sinvergüenza, pero eso es bíblico. Punto. Estamos llamados a arrepentirnos. Nuestra única salvación, nuestro único regocijo, nuestra única esperanza es Jesucristo, hermanos. En el versículo número 5, el Señor decía, el orgullo de Israel testifica contra él. Y uno de los síntomas de la profundidad del pecado es eso, hermanos, el orgullo. Ahora yo quiero preguntarles, ¿son orgullosos ustedes? Porque muchos y algunas personas dicen, yo no soy orgulloso, soy humilde. Y el chiste se cuenta solo, ¿no? El chiste se cuenta solo. Pero eso es lo que señala la palabra de Dios. Una de las cosas es que el orgullo testifica contra ellos. Quisiera leerles brevemente lo que dijo Hugo de San Víctor, un teólogo, dijo, el orgullo es el peor de todos los vicios porque ataca al alma a través de sus virtudes. Es interesante. El orgullo ataca al alma a través de sus virtudes. Dios te ha dado la virtud de que seas solidario. Amén. Y en lugar de darle gloria a Dios, una persona puede llegar a decir, yo soy solidario, no te imaginas. Soy solidario. Dios le ha dado una voz impresionante para cantar a una persona. Y la persona va a decir, wow, yo tengo una voz. Y el círculo sigue. El orgullo es el peor de todos los vicios porque ataca al alma a través de sus virtudes, así como a través de sus malos hábitos. El orgullo es odioso para Dios y para los hombres. Es el primero que llevó a cometer pecado y sigue siendo el último en lucha contra el pecado. En efecto, cuando el siervo de Dios ha superado otros vicios y ha llegado a las alturas de la virtud, todavía tiene que enfrentarse a la batalla contra el orgullo. Y si no toma parte en esta lucha, su trabajo en las otras direcciones habrá sido en vano. El orgullo de Israel testificaba contra ellos. Nuevamente, no había necesidad de que alguien hable en contra de Israel. La vida de Israel rajaba solito en contra de ellos, como les iba diciendo. Y no sé cómo estamos nosotros, queridos hermanos. ¿Qué dice nuestra vida de nosotros? ¿Qué testifica nuestra vida sobre nosotros? No nuestras palabras. No nuestras palabras, nuestras vidas. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Estamos viviendo una vida de integridad para Dios? Y permítanme darles una pequeña raspada. Y esa vida de integridad se muestra incluso llegando ahora a la iglesia, a la hora. Es parte de una vida de integridad, hermanos. Pequeñas cosas que muestran mucho, queridos hermanos. Se los digo con amor. Se los digo con amor. Pero ¿qué dicen nuestras obras?
Nuestras obras son tan elocuentes como los estados bonitos que publicamos en WhatsApp, en Facebook. Y amén. Nuevamente, yo insisto, por favor, compartan todo lo que puedan. Pero ¿qué testifica vuestras vidas? Porque la vida de Israel testificaba en contra de ellos. Y queridos hermanos, que el Señor nos guarde de esa adoración superficial. Dos cosas puntuales para creyentes y para no creyentes. Para los creyentes que estén viviendo una vida de pecado, el mensaje es: arrepiéntete de tu pecado. Y ahí se terminó mi prédica. Arrepiéntete de tu pecado. No busques perdón fuera de Cristo. No busques consuelo fuera de Cristo. Jamás lo vas a encontrar. Arrepiéntete constantemente. 1 Juan 1:9 nuevamente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si eso es cierto, busca a Jesucristo, pídele perdón y sigue adelante, hermano. Y un mensaje para los no creyentes: tal vez hayas experimentado los estragos del pecado en tu vida. Tal vez hayas visto que las consecuencias de una vida desorganizada, las consecuencias de una vida entregada al pecado. Tal vez estás en algún vicio. Tal vez tu pecado te ha consumido tanto que ya no hay sensibilidad hacia él mientras procuras llegar a Dios. Y para esas personas, y aprovechando también que se está grabando en video, no hay ningún sacrificio tuyo que va a ser suficiente para aplacar la ira de Dios. Y vamos a ver justo en Oseas 6:6 más adelante. La palabra de Dios dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. El mensaje tanto para creyentes como para incrédulos es buscar a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien nos sostiene en medio de la tormenta. Él es quien nos sostiene en medio de la tentación. Pero solo Él y a través de Él, hermanos. Él es justo para perdonarnos. Él es quien nos va a limpiar. Y nuevamente, hermanos, que el Señor nos perdone si estamos cómodos en nuestro pecado y estemos cómodos simplemente diciendo: ay, soy pecador. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, cada domingo, cada día nos permites conocer algo nuevo respecto a ti. Padre Santo, que no sea dicho de nosotros, que no nos pase, Señor, que al final de nuestra vida, cuando todo esto pase, no te encontremos. Qué desgracia, Señor, porque no encontrarte no significa simplemente encontrar un vacío. No encontrarte significa encontrarnos con la condenación eterna. Padre Santo, qué terrible final. No solo la condenación, sino la falta de comunión contigo. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, si está viviendo una vida de pecado, que alcen la vida no solamente a la pecaminosidad de ello, sino a la grandeza del perdón que hay en Cristo Jesús. Señor, perdónanos, Señor, si usamos como excusa aún nuestro pecado para darlo como excusa, como una comodidad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir buscando a nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Amén.